Dolores iba pensando en el banco y en el hijo que nacería sin padre, cuando vio a dos ancianos sentados junto al camino, como si el sol los hubiera dejado ahí olvidados. Apretó un poco más las riendas de Canela y dejó que la carreta siguiera avanzando con ese traqueteo sexto de siempre, sobre la tierra roja y reseca del camino. El polvo se levantaba despacio, pegándose a las patas de la yegua, ruedas viejas, a la falda gastada de Dolores. A sus 7 meses de embarazo, cada bache le dolía más de lo que quería admitir. El vientre le pesaba, la espalda le ardía, y aún así no podía permitirse ir lento. Tenía que llegar al pueblo antes de que cerrara la ventanilla del banco, antes de que alguien le recordara otra vez lo mismo. Que la deuda seguía ahí creciendo en silencio, como crecen las cosas que uno no puede detener. Desde que Germán murió, la vida se le había vuelto una sucesión de cuentas, de silencios y de días demasiado largos. La fiebre se lo llevó en cuestión de jornadas después de la temporada de lluvias, cuando el monte todavía estaba húmedo y la casa todavía olía a remedios, a sudor y a miedo. Primero pensaron que se iba a levantar. Luego pensaron que solo necesitaba reposo. Después ya no pensaron nada, porque él dejó de responder y el cuerpo se le enfrió antes de que Dolores terminara de entender que estaba viuda. No había tenido tiempo ni de llorarlo bien. La enfermedad la había tumbado también a ella durante esos días, y cuando por fin pudo incorporarse, ya estaban hablando de entierro, de papeles, de pagos pendientes. En la parcela no había nadie más, ni hermanos cerca, ni padres vivos, ni una vecina que pudiera quedarse semanas enteras. Solo ella, la casa de adobe, el techo de lámina que crujía cuando soplaba el viento, unas cuantas gallinas flacas y una yegua vieja llamada Canela, que seguía andando por costumbre, como si todavía creyera que la vida se arreglaba con trabajo. Dolores se acomodó el rebozo sobre los hombros. El calor de la mañana ya empezaba a subir desde la tierra. A un lado del camino, los mezquites proyectaban sombras pequeñas, insuficientes. El campo estaba seco en algunas partes y cansado en otras, con esas parcelas que parecen pedir perdón por dar tan poco. Allí en las afueras de San Nicolás del Llano, la tierra alcanzaba para sobrevivir, pero no para respirar tranquilo. La milpa había dado algo ese año, sí, un poco de maíz, unos quelites, unas gallinas que todavía ponían, pero nunca era suficiente, siempre faltaba algo: sal, jabón, maíz, medicina, hilo para remendar la ropa, dinero para el gas o para el médico. Y ahora faltaba lo más importante de todo: tiempo. Tiempo para pagar, tiempo para pensar, tiempo para parir sin miedo. El banco le había dado 15 días más. 15 días para juntar un dinero que no tenía. 15 días para decidir si vendía la parcela de Germán o si dejaba que se la quedaran por la fuerza. La cantidad no parecía tan grande para quien la mirara desde fuera, pero para ella era una montaña imposible. Cada moneda que guardaba la sentía como si le arrancaran un pedazo de orgullo. Había pasado la madrugada contándolas otra vez sobre la mesa de la cocina. Las mismas monedas, las mismas cuentas, el mismo resultado miserable. Luego había mirado su vientre redondo, tan vivo, tan ajeno a la ruina que la rodeaba, y por un momento sintió una tristeza tan honda que tuvo que sentarse para no caerse. Ese hijo iba a nacer sin padre. La idea la perseguía incluso cuando trabajaba. La perseguía mientras echaba maíz a las gallinas, mientras lavaba la ropa en una tina, mientras barría la tierra del patio. La perseguía por las noches cuando se acostaba sola y escuchaba el sonido del monte, los grillos, alguna lechuza, el golpe lejano de una rama contra la lámina. Antes, al menos, Germán estaba ahí, respirando al lado, tosiendo en sueños, quejándose del frío. Ahora la cama se sentía enorme y vacía. A veces se sorprendía hablándole al aire como si él todavía pudiera escucharla. Pero esa mañana no quiso pensar en eso más de lo necesario. Tenía que seguir. El pueblo quedaba todavía a varios kilómetros, y al doblar la curva del mezquite grande fue cuando los vio. Dos figuras inmóviles bajo un árbol en la orilla del camino. Al principio parecían parte del paisaje. Un bulto oscuro, dos sombras agachadas bajo la sombra escasa de un huizache retorcido. Dolores entornó los ojos. Canela redujo el paso sola, como si también hubiera sentido algo extraño en aquella escena. La mujer aflojó un poco las riendas y miró mejor. No eran bultos. Eran dos personas muy viejas. El hombre tenía el cuerpo encorvado, los hombros hundidos y un sombrero de palma tan gastado que parecía deshacerse en los bordes. La mujer, sentada a su lado, llevaba un vestido desteñido por tantos lavados que ya era difícil saber de qué color había sido. Tenía las manos juntas sobre el regazo y la cabeza baja, como si el cansancio le pesara hasta en el cuello. Entre los dos descansaba un costal pequeño, de esos que no parecen llevar casi nada dentro. Dolores detuvo la carreta. El silencio del camino se hizo más grande.
Solo se oía el resoplar de Canela, el zumbido de las moscas y el viento metiéndose entre las ramas secas. El anciano alzó la vista primero. Tenía los ojos hundidos, opacos, pero todavía atentos. La miró con una mezcla rara de vergüenza y resignación, como mira uno cuando ya no espera que nadie se detenga. Luego la mujer levantó un poco el rostro. Sus ojos estaban enrojecidos, no de llanto reciente, sino de algo más viejo, un cansancio que parecía venir de lejos. Dolores tragó saliva. ¿Están bien?, preguntó desde la carreta. La mujer tardó un poco en responder, como si la pregunta le costara más de lo normal. Descansando, hija, dijo al fin, con una voz suave, casi quebrada. Venimos caminando desde muy temprano. Dolores miró a su alrededor. No había casas cerca, no había un puesto, ni una sombra amplia, ni nada que explicara por qué dos viejos estaban ahí, solos, en medio de ese tramo del camino. El sol ya caía fuerte sobre la tierra y el polvo pegado a sus zapatos le hizo pensar que llevaban muchas horas andando. ¿A dónde van?, insistió. El hombre bajó un poco la cabeza antes de hablar. A ningún lado en especial. La respuesta la dejó quieta. A ningún lado en especial, como si todavía hubiera lugares a donde ir cuando ya no se tenía una casa clara, ni una mesa propia ni alguien que esperara del otro lado de la puerta. Dolores bajó la vista al costal. Era pequeño, demasiado pequeño para contener una vida entera. Miró también las manos del anciano, agrietadas, temblorosas. Las uñas de la mujer, cortas y limpias a pesar de todo. Los pies hinchados de ambos. La manera en que se sostenían el uno al otro, no por cariño solamente, sino por necesidad. Sintió un nudo en el pecho. No era compasión ligera de esas que se pasan pronto. Era algo más incómodo, porque reconocía esa clase de derrota. La había visto en el hospital cuando Germán empeoró. La había sentido en la cara cuando le dijeron cuánto debía. La había visto en su propio reflejo al notar que ya ni llorar podía sin pensar primero en cuánto faltaba para pagar. Miró el camino vacío hacia adelante y luego el tramo de tierra por donde había venido. En ninguno de los dos lados había nada que le diera una solución inmediata, pero tampoco podía dejarlos allí, bajo ese sol, con esa expresión de gente olvidada. Apretó los labios, bajó de la carreta con esfuerzo y apoyó una mano en la orilla para sostenerse. El embarazo le pesó de golpe. Respiró hondo, luego se giró hacia ellos. «Suban», dijo. El hombre la miró como si no hubiera escuchado bien. «No queremos molestar, señora». «No molestan», respondió ella más firme de lo que se sentía por dentro. «Suban». Hubo un instante de duda, una pausa larga, de esas que duelen. La mujer apretó el costal contra el pecho. El anciano le tocó el brazo despacio y los dos se pusieron de pie con una lentitud casi frágil. Dolores les abrió espacio en la parte trasera de la carreta, acomodó un costalito de maíz que traía y les indicó dónde sentarse. Cuando por fin subieron, lo hicieron con el cuidado de quien ya no quiere deberle nada al suelo. Canela retomó el paso. La carreta empezó a avanzar otra vez, chirriando con cada bache, mientras el viento les golpeaba el rostro y el monte se cerraba alrededor del camino. Dolores no los miró enseguida. Siguió con la vista al frente, pero sentía su presencia detrás de ella, silenciosa, pesada, extraña. Después de unos minutos, fue la mujer quien habló. «Me llamo Petra», dijo, «y él es Evaristo». El hombre hizo un movimiento leve con la cabeza, apenas un saludo. «Dolores», respondió ella sin apartar la vista del camino. Nadie dijo nada más por un rato. El sol seguía subiendo. El aire se volvía más seco. A lo lejos una bandada de pájaros cruzó por encima de los mezquites. Dolores pensó que lo prudente habría sido seguir hasta el pueblo, hacer sus cuentas, volver rápido a casa y encerrarse otra vez en su propia tristeza. Pero algo en aquella pareja le impidió sentirlos como extraños del todo. Tal vez era la manera en que se sostenían. Tal vez era la bolsa pequeña, tan liviana, tan triste. Tal vez era que los tres parecían hechos del mismo cansancio. Dolores soltó un suspiro. Todavía no lo sabía, pero en ese preciso momento, bajo el sol de la tarde y con el banco esperándola al final del camino, acababa de detener la carreta para cambiar su vida. Los ancianos no pidieron limosna ni ayuda. Solo dijeron que venían caminando desde la madrugada y que su hijo los había dejado ahí con un costal y 100 pesos. Esa frase se quedó flotando en el aire como si nadie supiera muy bien qué hacer con ella. Dolores seguía sujetando las riendas, con el cuerpo medio torcido sobre la carreta, mientras los miraba desde arriba. El sol ya estaba cayendo fuerte sobre sus cabezas, y la sombra del huizache apenas alcanzaba para cubrirles los hombros. A esa hora, el camino se veía más seco, todavía más duro, como si la tierra misma estuviera cansada de guardar secretos. La mujer, que se llamó Petra, tenía los labios resecos y las manos juntas sobre el pecho, apretando el vestido viejo como si eso le diera un poco de calor. El hombre Evaristo no hablaba mucho. Tenía la mirada baja, fija en el polvo y una forma de quedarse quieto que no era descanso, sino rendición.
Dolores no supo bien por qué, pero al verlos así sintió un peso raro en el pecho. No era solo lástima, era otra cosa. Como si se hubiera topado con una versión ajena de su propia desgracia. Ella también estaba sola, ella también andaba cargando más de lo que su cuerpo soportaba, y aún así, aquel par de desconocidos le parecieron todavía más abandonados que ella. Bajó de la carreta despacio, con una mano en la cintura para sostener el vientre y se acercó un poco más. Petra levantó apenas la cara. Tenía unos ojos oscuros hundidos por el cansancio, pero limpios. Ojos de gente que ha aguantado demasiado y todavía no se permite romperse. ¿Desde cuándo vienen caminando?, preguntó Dolores. Desde antes de que aclarara, respondió Petra con una voz muy bajita. Ya ni sé cuántas horas. Evaristo se acomodó el sombrero con dedos temblorosos. El sol nos agarró en el tramo de la carretera, dijo. Nos bajamos un momento y luego ya no pudimos seguir. Dolores miró el costal pequeño que traían entre los dos. No parecía contener casi nada. Tal vez una muda, quizá una cobija, unas medicinas. Algo de tan poco valor que ni siquiera daban ganas de tocarlo. Y sin embargo, ese bulto liviano parecía como si llevaran encima toda una vida. ¿Y el pueblo?, preguntó ella. Petra y Evaristo se miraron un segundo. Ese segundo bastó para entender que no querían decir mucho, o no sabían por dónde empezar. No tenemos ya a dónde llegar, dijo por fin él. Dolores sostuvo la mirada en el hombre un instante más. Había en su cara algo que no era solo vejez, era otra clase de desgaste. Como si los años no le hubieran pasado por encima sino por dentro. Ella pensó en su propia parcela, en su casa pequeña de adobe, en la cocina con las paredes manchadas de humo, en el colchón viejo que había quedado torcido en un rincón desde la muerte de Germán. Pensó en lo poco que tenía, en el frijol contado, en el maíz guardado con miedo, en la deuda que no la dejaba respirar. Pensó también en el bebé que llevaba dentro y en la idea amarga de seguir llegando sola a cada día. Y entonces, sin terminar de saber por qué, se escuchó decir: «Si quieren, vengan conmigo». Petra abrió un poco la boca, sorprendida. Evaristo alzó la vista, como si no hubiera entendido bien. «No podemos pagarle nada», dijo la mujer enseguida. «No les estoy cobrando», respondió Dolores. Y hasta a ella le sonó extraño lo natural que salió. «Tengo una carreta. Todavía queda camino». Hubo una pausa corta, un silencio de esos que pesan más que una respuesta. Luego Evaristo asintió con lentitud, como si aceptar ayuda le doliera en la espalda. Subieron con cuidado. Dolores les acomodó un costal de maíz a un lado para que pudieran sentarse y retomó el camino. Canela avanzó despacio, con ese trote cansado que parecía llevar años haciendo lo mismo. Nadie habló durante varios minutos. El ruido de las ruedas sobre la tierra, el resoplido de la yegua y el canto seco de los insectos llenaban todo. El aire olía a polvo, a monte caliente, a madera vieja. Fue Petra la primera en romper el silencio. «Mi nombre es Petra», dijo. «Él es Evaristo». «Gracias». «Hija». Dolores apenas giró un poco la cabeza. Dolores. Y nada más, pero a partir de ahí algo cambió. No de golpe, no como en las historias donde todo ocurre de pronto. Fue más bien una pequeña rendija que se abrió entre ellos, una confianza torpe, casi involuntaria. Cuando llegaron a la parcela, Petra fue la primera en bajar. Miró la casa de adobe con el techo de lámina, las gallinas picoteando en el patio, la cerca medio caída junto al corral, y luego observó a Dolores con una expresión difícil de leer. No era desdén, tampoco tristeza solamente, era comprensión, como si ella supiera que una casa así no se sostiene por orgullo, sino por pura terquedad. «Pasa, no hay mucho», dijo Dolores. «A veces con poco alcanza para sentarse», murmuró Petra. Esa respuesta le aflojó algo en el pecho. Los llevó adentro. La sala estaba limpia pero pobre. Una mesa coja, 2 sillas, un catre improvisado en un rincón y una imagen de la Virgen un poco torcida sobre la pared. El cuarto olía a leña apagada y a ropa tendida demasiado tiempo adentro. Dolores le sirvió agua primero. Petra la tomó con ambas manos como si fuera algo frágil. Evaristo bebió un trago corto y dejó el vaso en la mesa con sumo cuidado. Dolores fue a la cocina. Revisó lo que tenía. Unas papas cocidas, un poco de frijol recalentado, 2 tomates arrugados, tortillas de ayer que todavía se podían salvar. Encendió la lumbre y puso todo a calentar. Mientras esperaba oyó pasos detrás de ella. Petra había entrado sin hacer ruido. «¿Quiere que le ayude?», preguntó. Dolores, que no estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera ayuda en su propia cocina, tardó un segundo en contestar. «Si gusta». Petra se arremangó despacio y se quedó mirando el comal, la olla, las tortillas secas. Luego tomó un tomate, lo lavó con cuidado y empezó a picarlo con una facilidad que delataba años de hacer rendir la poca comida. No había prisa en sus manos, había oficio. Mientras tanto, Evaristo se quedó afuera. Dolores lo vio por la ventana. Estaba revisando la cerca del gallinero, agachado con una calma seria.
Levantó un alambre suelto, apretó un poste que se movía y sin decir palabra, encontró una piedra para sostener mejor la base. Después se fue a la puerta del fondo, la que nunca cerraba bien, la empujó con suavidad, observó la bisagra y de entre las tablas desprendidas sacó un clavo torcido que ella no había notado antes. En menos de media hora había arreglado dos cosas que Dolores llevaba semanas viendo rotas. Ella lo observó desde la cocina, con una mezcla de vergüenza y alivio. No tenía por qué hacer eso, le dijo cuando volvió a entrar. Evaristo se encogió apenas de hombros. Uno se acostumbra a ver lo que estorba, respondió, y también a corregirlo. No sonrió, pero en su voz había algo suave, como de hombre que ya no guarda energía para imponerse, sino solo para seguir sirviendo. Comieron cuando el frijol estuvo listo. Petra había logrado convertir las papas en una especie de guiso sencillo con tomate y un poco de cebolla seca. No era un banquete, ni faltó quien lo notara, pero tenía sabor a comida de verdad. A comida hecha con manos que todavía creen que alimentar a otro importa. Dolores apenas pudo terminar su plato, no porque no tuviera hambre, sino porque le daba vergüenza lo poco que había. Sin embargo, Petra comía despacio, con respeto, sin hacer comentarios, como si entendiera esa clase de pudor. Evaristo pidió una tortilla más y la partió en dos con dedos temblorosos. Hace tiempo que no comía así de caliente, dijo al fin. Petra bajó la mirada. Dolores notó entonces que tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Había algo más duro que el llanto en ella, como si ya hubiera llorado demasiado antes de llegar ahí. Después de la comida, Petra fregó los trastes antes de que Dolores pudiera impedirlo. Evaristo salió otra vez al patio y recogió la leña caída junto al corral. Acomodó unas piezas de madera bajo el alero para que no se mojaran si llovía. Encontró una lata aplastada y la enderezó con las manos, como si el simple hecho de dejar las cosas un poco mejor fuera una manera de mantenerse vivo. Dolores los veía moverse por su casa como si no estuvieran de paso, como si ya supieran dónde iba cada cosa. Y lo peor, o lo más extraño, era que la casa empezaba a parecer menos triste cuando ellos andaban cerca. Esa noche, cuando el calor cedió y el monte empezó a llenarse de grillos, Petra sacó del costal una cobija vieja. Estaba remendada por todos lados. En una esquina, la tela se había gastado tanto que se transparentaba la luz. Había costuras de hilo blanco, otras de hilo azul, otras casi invisibles, hechas con paciencia de muchos años. La extendió sobre el colchón que Dolores había preparado en la sala. «Perdón por cómo está», dijo en voz baja. Dolores se acercó y pasó los dedos por uno de los remiendos. «Está viva», respondió. Petra levantó la vista sorprendida por esa frase, y por primera vez desde que la habían recogido, sonrió apenas. No fue una sonrisa alegre, fue una de esas sonrisas que aparecen cuando alguien te nombra el cansancio sin burlarse de él. Esa noche los tres se quedaron en silencio más de lo que hablaron. Dolores se acostó en su cuarto con la puerta entreabierta para escuchar si algo pasaba. Desde ahí oía la respiración lenta de los ancianos en la sala, el crujir suave de la cobina, un moverse exceso de tos contenido, luego otro. El techo de lámina guardaba el calor del día. Afuera el campo olía a tierra seca y a humo viejo. Dolores pensó que no iba a dormir. Pensó en el banco, en la cita que seguía esperando, en los 15 días que no se estiraban por más que ella quisiera. Pensó en la extraña intimidad de tener extraños hacha y, al mismo tiempo, en la calma rara que eso le producía. Había algo en Evaristo y Petra que no molestaba. Al contrario, era como si su presencia hubiera llenado una esquina vacía que ella ya no sabía que tenía. A la mañana siguiente, el olor a café la despertó antes que el gallo. Se levantó medio asustada y caminó hacia la cocina. Petra ya estaba ahí, junto al fuego, moviendo una olla pequeña con una cuchara de palo. El cabello recogido, el vestido remendado, los pies descalzos sobre la tierra apisonada. Evaristo, afuera, barría el patio con una escoba de ramas que él mismo había arreglado. «No quise meterme donde no me llaman», dijo Petra sin voltear. «Pero vi un poco de café guardado y pensé que no lo iba a tomar sola». Dolores no respondió enseguida. Miró el frasco casi vacío, y luego el vapor subiendo de la olla. Hacía mucho que nadie le preparaba algo sin que ella lo pidiera. Se sentó. Petra sirvió 3 tazas desiguales. El café estaba cargado y caliente. Dolores lo sostuvo entre las manos, sintiendo el calor subirle por los dedos. Evaristo entró poco después, se sentó en la silla más firme y tomó el suyo en silencio. Nadie dijo mucho, pero tampoco hacía falta. Ese primer día se fueron acomodando como si la casa los hubiera estado esperando. Evaristo revisó la bisagra de la alacena, apretó un tornillo perdido, enderezó una tabla del banco del corredor. Petra lavó ropa en la pila, lavó también la tristeza de la cocina, y de paso encontró un manojo de hierba buena seca que Dolores ya había olvidado. La colgó cerca de la ventana para que perfumara el cuarto. «Dolores»,
que llevaba meses sintiendo que apenas podía con lo suyo, se descubrió respirando distinto. No porque de pronto todo estuviera bien. No lo estaba. Seguía el embarazo, seguía la deuda, seguía la ausencia de Germán. Pero ya no estaba sola en medio de ese ruido. A ratos Petra le preguntaba cosas pequeñas, si prefería el café con más piloncillo, si había suficiente leña, si el niño venía fuerte, si el dolor de la espalda empeoraba por las tardes. Evaristo, por su parte, parecía tener el don de ver lo que nadie decía. Si Dolores se llevaba la mano a la cintura con demasiado esfuerzo, él le acercaba una silla. Si ella quería cargar algo pesado, él se adelantaba sin hablar. Si la yegua necesitaba agua, él ya la estaba llenando antes de que ella lo pensara. Había en sus gestos una ternura antigua, de esas que no se anuncian. Al caer la tarde, mientras el cielo se iba poniendo naranja detrás de los mezquites, los tres se sentaron en el corredor. Dolores con el vientre entre las manos, Petra con su cobija doblada sobre las rodillas, Evaristo mirando hacia el camino, donde el polvo todavía flotaba. Entonces Petra soltó una frase muy baja, como quien se arranca algo de la garganta. No siempre fuimos así. Dolores la miró. Evaristo siguió mirando al frente, pero su mandíbula se tensó apenas. Teníamos casa, dijo Petra. Teníamos hijos cerca, teníamos ruido. Era otra vida, Dolores no preguntó más. A veces las personas solo necesitan decir esa primera parte para que duela el resto. Petra se quedó callada un momento y luego, como si la vergüenza ya no pudiera sostenerse sola, sacó del bolsillo interior del vestido un papel doblado muchas veces. Lo sostuvo entre dos dedos, con cuidado excesivo, como si fuera algo más frágil que un recuerdo. Nuestro hijo nos escribió esto cuando era niño, dijo. A veces lo saco para acordarme de quién fue antes de volverse otra persona. Dolores tomó la carta. El papel estaba amarillento, casi quebradizo. La letra, chueca y grande, parecía hecha por manos pequeñas y apuradas. Ella leyó en silencio mientras el campo se oscurecía despacio. Papá y mamá, cuando yo crezca los voy a cuidar siempre, nunca les va a faltar nada. Voy a estar con ustedes hasta el final. Se los prometo, firmado Celestino. Dolores sintió un escalofrío extraño. No por la carta en sí, sino por la forma en que ya había amor ahí. Y también una herida tan vieja que ya no sangraba, pero seguía viva. Era el más cariñoso, murmuró Petra, el que más prometía. Evaristo apretó las manos sobre las rodillas. Y el que primero aprendió a mentir, dijo, sin alzar la voz. Dolores levantó la vista. Quiso preguntar qué había pasado, por qué un hijo escribía una promesa así y luego dejaba a sus padres al borde del camino. Quiso saber qué clase de vida rompe a una familia hasta dejarla irreconocible, pero se detuvo. Había verdades que todavía no se podían nombrar del todo. Petra guardó la carta de nuevo, despacio, como si la estuviera enterrando un poco otra vez, y después, con la voz gastada, soltó la frase que lo cambió todo. No fue la primera vez que Celestino nos dejó tirados. Esta vez solo lo hizo con 100 pesos. Dentro del vestido de Petra había una carta vieja, doblada hasta casi deshacerse, escrita por un niño que alguna vez juró que jamás abandonaría a sus padres. Dolores la sostuvo entre los dedos y sintió de inmediato que aquel papel no era solo un recuerdo. Era una herida guardada durante años. El borde estaba roto por las esquinas, la tinta ya no era negra sino un gris cansado, y aún así la letra seguía ahí torpe, infantil, como si el tiempo no hubiera podido borrarla del todo. Petra la miraba sin hablar. Evaristo tenía la vista clavada en el suelo, con la mandíbula apretada, como si estuviera aguantándose algo que llevaba demasiado tiempo adentro. Dolores leyó en silencio. Papá y mamá, cuando yo sea grande, los voy a cuidar. Nunca les va a faltar nada, voy a estar siempre con ustedes, se los prometo. Firmado Celestino. Por un momento dijo nada. Afuera seguían cantando los grillos. La lumbre, ya bajita, soltaba un resplandor rojo sobre la pared de adobe. La casa parecía más pequeña de lo que era, como si el aire se hubiera vuelto denso. Dolores levantó la mirada. Esto lo escribió de verdad él. ¿Cuándo era niño?, preguntó con voz baja. Petra asintió despacio. Tenía 9 años, respondió. Le gustaba pararse junto a la mesa y escribirnos promesas como si fueran cosas que uno pudiera guardar en un cajón. Evaristo soltó una risa seca, sin alegría. Sí, promesas. Eso nos dejó. Petra dobló el papel con cuidado, con una ternura casi dolorosa, y lo volvió a meter dentro del vestido junto al pecho. Dolores sintió un nudo en la garganta. Había algo en la forma en que aquella mujer protegía esa carta que la desarmaba más que cualquier llanto. No era nostalgia. Era la costumbre de seguir queriendo a alguien incluso después de que te rompiera la vida. ¿Y qué pasó?, preguntó al fin. Evaristo no contestó enseguida. Se pasó una mano por el rostro lento, como si estuviera quitándose polvo de años. Pasó lo que pasa cuando uno confía en la sangre, dijo, que piensa que nunca lo van a dejar tirado. Petra cerró los ojos un instante.
Cuando los abrió, tenía la mirada cansada de quien ya vio demasiadas veces la misma desgracia. Su voz salió baja, medida, como si cada palabra costara. Nosotros teníamos un rancho grande, no de esos de adorno, sino de los que mantienen a una familia entera. Tierra buena, agua, ganado, una casa vieja al fondo y un nombre que venía desde los abuelos de Evaristo. No éramos ricos, pero sí vivíamos con dignidad. Dolores escuchaba sin moverse. Petra siguió. Celestino era el mayor, Amparo la menor. Isidro era el del medio, el que todavía nos buscaba. Los otros dos siempre andaban con prisa. Querían más, querían vender, querían hacer negocio. Nosotros les decíamos que la tierra no se malvende, que primero hay que aprender a cuidarla. Evaristo alzó por fin la vista. Y ellos aprendieron otra cosa, dijo. Aprendieron a quitárnosla. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Ya no era solo tristeza, era rabia vieja, rabia contenida, rabia de la que no explota porque se ha quedado sin fuerza. Petra apretó las manos sobre las rodillas. Todo empezó con papeles, dijo. Primero nos dijeron que había que firmar unas cosas para arreglar un trámite, luego que era para poner al día unas escrituras. Después ya no nos dejaban ver nada. Celestino hablaba con un notario de la ciudad. Amparo llevaba y traía documentos. Nosotros confiamos. ¿Qué otra cosa íbamos a hacer? Dolores sintió un escalofrío, no por los documentos, sino por la forma en que Petra decía confiamos, como si esa palabra todavía le doliera en la boca. Evaristo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Un día llegaron con policías, murmuró, con caras serias, con papeles sellados, con una orden que decía que el rancho ya no era nuestro. Nos enseñaron unas firmas que no eran nuestras. Nos dijeron que habíamos cedido la propiedad, que todo estaba en regla. Y no estaba, Dijo Petra enseguida, con una voz más dura de lo que Dolores le había escuchado hasta entonces. No estaba nada en regla. Era fraude, era robo. Pero en ese momento a uno no le preguntan si entiende. Le dicen que se baje del caballo, que recoja sus cosas y se vaya. Dolores sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Lo sacaron así nomás?, preguntó. Evaristo asintió. Nos sacaron de la casa donde habíamos criado a nuestros hijos. Nos dejaron con lo que teníamos puesto. Ni siquiera nos dieron tiempo de llevarnos la cobija buena. Petra tragó saliva. Los ojos se le pusieron brillosos, pero no lloró. Isidro gritó. Peleó. Dijo que esos papeles eran falsos, que había algo mal. Fue el único que se quedó del lado nuestro desde el principio. Pero Celestino ya tenía todo amarrado. Y Amparo. Amparo siempre supo sonreír mientras hacía daño. Dolores guardó silencio. Afuera, una rama rozó la pared con el viento y todos se giraron apenas, como si el pasado pudiera entrar por la puerta. ¿Y ustedes?, preguntó ella. ¿A dónde fueron? Petra soltó una exhalación larga. Primero a una casa prestada, luego a otra, después a un cuarto en la ciudad. Celestino decía que era temporal, que solo mientras se resolvía todo. Pero no se resolvió nada. Nos llevaron lejos, nos quitaron el teléfono, nos quitaron los nombres de la gente que conocíamos. Éramos viejos, Dolores, viejos y confundidos. Y cuando uno es viejo y está solo, hasta pedir ayuda se vuelve difícil. Evaristo cerró los ojos. Nos movieron como si fuéramos muebles viejos. Ese comentario dejó la cocina helada. Dolores bajó la mirada hacia la carta que ya no estaba en sus manos, pero seguía sintiéndola ahí, como si la hubiera leído con el cuerpo entero. Pensó en su propio embarazo, en lo frágil que se sentía incluso con techo y pared, y se le hizo casi insoportable imaginar a aquellos dos arrancados de su tierra, de su mesa, de su historia. ¿Y Celestino?, preguntó con cuidado. Petra tardó en con todo. La casa, el ganado, los documentos, la voz ante la gente, y Amparo le siguió el juego. Al principio nos mandaban algo de dinero, poco, después nada. Cada vez que preguntábamos por el rancho, nos decían que ya no había nada que discutir, que estábamos cansando a la familia. Evaristo soltó una tos breve, áspera. Eso fue lo que más me dolió, dijo, que lo llamaran familia mientras nos dejaban sin techo. Dolores sintió una punzada de coraje por ellos. no era su gesto. Y sin embargo la estaba viviendo como si sí lo fuera. Tal vez porque reconocía ese tipo de abandono. Tal vez porque hay injusticias que uno entiende de inmediato aunque no las haya sufrido iguales. Petra se quedó mirando la mesa. Nos fuimos apagando, dijo. Primero la vergüenza, luego el miedo, luego la costumbre de no esperar nada. Y así nos encontró el camino sin rumbo, con un costal y 100 pesos. Dolores apretó los labios. Quiso decir algo, pero no le salían las palabras. Fue entonces cuando Petra volvió a sacar la carta, ya no para leerla, sino para mirarla un instante más, como si le buscara una explicación al niño que la había escrito. Cuando Celestino No era pequeño, murmuró, se sentaba conmigo a deshojar frijol. Decía que cuando fuera grande iba a hacerme una casa con corredores anchos y flores en la puerta. Yo le creí.
¿Cómo no le iba a creer si era un niño? Evaristo la miró con una tristeza seca. Todos fuimos niños de alguien alguna vez, pero hay quienes crecen y se les olvida. Dolores sintió que esa frase se le quedaba adentro. Hubo otro silencio, uno largo, pesado, y en medio de ese silencio, el ruido de una camioneta comenzó a acercarse por el camino de tierra. Al principio apenas fue un zumbido lejano, luego el motor se oyó más claro, más firme, más seguro. Tres se quedaron quietos escuchando. La camioneta se detuvo frente a la casa. No era de esas que uno ve pasar por casualidad. Esta venía bien cuidada, levantando polvo blanco en la entrada. El motor se apagó de golpe y por un momento nadie se movió. Después se abrió la puerta. Bajó un hombre de unos 40 años, de camisa limpia, botas gastadas y el rostro endurecido por los años, aunque todavía joven. Tenía el mismo color de ojos que Evaristo. Y la misma forma de mirar, como si estuviera midiendo todo antes de tocarlo. Dolores lo vio detenerse apenas cruzó la cerca. Lo vio mirar la casa, luego a los ancianos. La cara se le descompuso en un segundo. «Papá», la voz salió rota. Casi no parecía suya. Petra se levantó tan rápido que la silla rozó el piso con un chirrido seco. Evaristo quedó inmóvil, como si el cuerpo no le obedeciera. El hombre dio un paso, luego otro, y cuando estuvo más cerca, Dolores vio que tenía los ojos húmedos. No lloraba todavía, pero le faltaba poco. Los busqué por todas partes. Petra se llevó una mano a la boca. «Isidro», susurró. «Entonces sí». Y no hizo falta más. El hombre caminó directo hacia ellos y los abrazó a los dos al mismo tiempo, con una fuerza torpe, desesperada, como quien lleva años soñando con un regreso y al fin no sabe si agradecerlo o romperse. Petra se quedó rígida primero, luego le rodeó la espalda con los brazos temblorosos. Evaristo tardó un poco más, pero al final también lo abrazó, y en ese gesto se aflojó todo lo que había estado enterrado durante tanto tiempo. Dolores sintió que debía apartarse, pero no pudo. Se quedó mirando desde la puerta de la cocina, con la mano sobre el vientre. Isidro lo soltó apenas, sin dejar de tocarles los hombros, como si quisiera comprobar que eran reales. «Pensé que los había perdido», dijo con voz ahogada. «Pensé que ya no iba a encontrarlos nunca». Petra negó con la cabeza, casi sin fuerzas. «Nosotros también creímos eso». Entraron a la casa como si de pronto el aire necesitara espacio para todos. Dolores puso café. Isidro se sentó a la mesa y tardó unos segundos en hablar. Miraba a sus padres una y otra vez, como si tuviera miedo de que desaparecieran si apartaba los ojos. «Yo no me fui», dijo al fin. «Yo intenté quedarme, veo». «Ellos hicieron todo demasiado rápido». Evaristo alzó una ceja. «¿Tienes pruebas?», preguntó en seco. Isidro metió la mano en la chamarra y sacó un sobre grueso. Lo dejó sobre la mesa con cuidado. «Tengo más que pruebas», dijo. «Tengo copias de lecturas, declaraciones, audios, movimientos de dinero, nombres, fechas. Un abogado de León me ayudó a juntar todo. Celestino movió el rancho con papeles falsos. Amparo firmó. Y el notario también está metido. Esta vez no van a poder negarlo». Dolores miró el sobre sin tocarlo. Se sentía como si estuviera viendo entrar por la puerta algo más grande que una denuncia. Algo que podía cambiarles la vida a todos. Petra extendió una mano temblorosa y abrió el folder apenas. Le temblaron los labios al ver los documentos. «¿Todo esto por el rancho?», preguntó. Isidro la miró fijo. «Por el rancho sí, pero también por ustedes, porque lo que les hicieron no se borra con dinero ni con años». Evaristo dejó escapar el aire despacio. Tenía los ojos clavados en su hijo, pero no era una mirada de alegría fácil. Era una mirada de hombre que ha sobrevivido al golpe y todavía no sabe si permitirse volver a creer. «¿Y por qué ahora?», preguntó. «¿Qué cambió?». Isidro se quedó callado un instante. «Que los encontré», dijo, «y que ya no tengo nada que perder». Celestín creyó que si los alejaba de todos, nadie iba a mover un dedo, pero no imaginó que yo seguiría buscando, ni que iba a encontrar a una abogada que se negó a mirar hacia otro lado. Dolores vio como Petra cerraba los ojos, respirando hondo. No era alivio completo, todavía no, pero había algo parecido a una grieta de luz dentro de todo ese dolor. Isidro sacó otro papel, esta vez doblado en 4. «Miren esto», dijo. Era una copia antigua, amarillenta con sellos borrosos. Dolores no entendió todo al principio, pero sí vio el nombre del rancho y el de Evaristo y Petra en la parte de arriba. Vio también anotaciones, tachaduras y irregularidades. «Con esto se puede abrir el caso», explicó Isidro. «Si el juez acepta la nulidad de los documentos, el rancho vuelve a ustedes. Y Celestino y Amparo van a tener que responder por fraude y despojo». Evaristo apoyó ambas manos en la mesa. «¿Y tú?», preguntó en voz baja. «¿Qué ganas tú con todo esto?». Isidro levantó la mirada hacia él. «Gano que vuelvan a su casa. Gano dejar de sentir que los perdí para siempre. Y gano poder mirar a mis hijos sin vergüenza».
Petra lo observó un largo rato. Después le tocó la mejilla con los dedos despacio, como si todavía no creyera que era su hijo de verdad quien estaba sentado ahí. Tardaste, dijo apenas. Isidro bajó la cabeza. Sí, mamá. Pero volviste. Él asintió sin mirar a nadie. Dolores sintió que el pecho se le aflojaba por dentro y al mismo tiempo se le llenaba de otra cosa. La historia de esa pareja ya no era solo la de dos ancianos abandonados bajo un árbol. Había un rancho robado, había hijos traidor, había un hijo que sí regresó, y había sobre todo una justicia que por fin empezaba a moverse, aunque fuera tarde. Petra se secó una lágrima con la punta de los dedos. ¿Y si todavía no alcanza?, preguntó. Isidro sostuvo la mirada. Alcanzará si ustedes me dejan terminar lo que empecé hace años. Evaristo se quedó mirando el sobre la mesa. Ya no parecía un simple montón de papeles. Parecía una puerta cerrada durante mucho tiempo y que por primera vez estaba empezando a abrirse. Fuera, el viento corrió por el patio y levantó un poco de polvo. Dolores llevó una mano a su vientre. El bebé se movió adentro, suave, como si también estuviera escuchando. Y en esa cocina pobre, con una carta vieja, un hijo perdido y un sobre lleno de pruebas, la desgracia dejó de parecer una sentencia, porque por primera vez desde que comenzó todo, había una posibilidad real de recuperar lo que les arrebataron. Pero todavía faltaba lo más difícil, porque si esos papeles eran ciertos, el banco no tardaría en llegar, y la parcela de Dolores seguía al borde de perderse. Cuando Dolores vio las escrituras devueltas y el rancho vacío por dentro, entendió que no solo recuperaban una tierra, estaban recuperando una vida entera. A veces la justicia no llega como en las películas, con gritos, golpes en la mesa y puertas cerrándose de golpe. A veces llega despacio, con hojas selladas, firmas revisadas y una paciencia que parece eterna. Pero cuando por fin llega no solo devuelve lo que se robaron, también mueve cosas que llevaban años quietas por dentro. Aquella mañana, Dolores tenía el papel en las manos y todavía no terminaba de creerlo. Lo miraba una y otra vez, como si en cualquier momento fuera a descubrir una trampa escondida entre los renglones. Pero no la había. El abogado de León había hablado claro. Las escrituras estaban anuladas. Los nombres verdaderos volvían a aparecer donde siempre debieron estar. El rancho, después de tanto tiempo, regresaba a Evaristo y Petra. Nadie en la mesa habló durante un rato. Petra se quedó con los dedos apoyados sobre el borde del documento, sin atreverse a tocar más. Evaristo tenía la mirada fija en un punto indeterminado de la pared, como si su cuerpo siguiera en la cocina de Dolores pero su memoria ya hubiera cruzado muchos años hacia atrás. Fue Isidro quien rompió el silencio. Ya no pueden seguir escondiéndose detrás de papeles falsos, dijo. El banco, el juez, todos ya saben cómo fue. Dolores bajó la vista al sobregrueso, a los sellos, a las copias, a la firma que por fin se parecía a la verdad. Y entonces sintió algo extraño. No alivio completo, no todavía. Más bien una puerta que se abría apenas, dejando entrar aire donde antes solo había encierro. Ese mismo día fueron al banco. Dolores no quiso ir sola. La última vez que había cruzado esas puertas había salido con el corazón encogido, sabiendo que cada semana la deuda crecía como una sombra. Ahora caminaba al lado de Isidro, con Petra detrás y Evaristo apoyado en su bastón, despacio, como si cada paso le doliera en lugares viejos. El gerente los recibió con esa sonrisa limpia que usan los hombres cuando ya creen que tienen la ventaja. Pero esta vez tenía delante a 4 personas distintas. Ya no estaba la viuda sola, la mujer embarazada que bajaba la cabeza y firmaba por miedo. Ahora había documentos, nombres, pruebas, y un hijo que había vuelto del abandono con la verdad bien amarrada en una carpeta. Isidro habló primero. No levantó la voz, no hizo falta. Puso los papeles sobre el escritorio, uno por uno, y explicó todo con una calma que daba más miedo que un grito. La falsificó, las denuncias, la investigación, la orden del juez. El gerente dejó de sonreír. Primero frunció el ceño, después pidió revisar. Luego llamó a alguien por teléfono. Y mientras hablaba, Dolores sintió cómo se le aflojaban los hombros por primera vez en meses. No porque el problema se hubiera ido de golpe, sino porque ya no estaba sola dentro de él. Cuando al fin aceptaron el pago total, incluyendo los intereses y los recargos, Dolores casi no respiró. Isidro había adelantado el dinero para cerrar la deuda mientras se resolvía lo del rancho. El monto parecía absurdo, demasiado grande para una vida tan pequeña, pero ahí estaba. Los recibos salieron, los sellos cayeron sobre el papel y las escrituras de la parcela volvieron a la mesa. Dolores las sostuvo con ambas manos. Pensó en Germán, en las veces que él había dicho que esa tierra era poca, pero era suya. Pensó en las noches de frijoles contados, en el miedo en el vientre creciendo mientras el banco se acercaba como una amenaza sin rostro. Y ahora, de pronto, ese mismo papel le devolvía un suelo firme.
Salió a la calle con los ojos húmedos. No lloró ahí, no todavía, pero tuvo que sentarse en la banca de fuera porque las piernas ya no le respondían igual. Petra se sentó a su lado y le tomó una mano. «Ya no te la van a quitar», le dijo en voz baja. Dolores respiró hondo. No sé ni cómo pasó todo tan rápido. Evaristo, que se había quedado callado, miró al frente antes de responder. «No fue rápido», dijo. «Solo estaba escondido». Esa tarde regresaron al rancho. La encantada seguía ahí, al fondo del camino, como si el tiempo la hubiera dejado abandonada a propósito para que doliera más. El portón de madera estaba vencido de un lado. El letrero seguía colgado, pero la pintura se había pelado y las letras apenas se leían. El camino de entrada estaba cubierto de hierba alta, seca en algunas partes, verde en otras, como si el terreno no se hubiera decidido todavía entre morir o volver a crecer. Cuando bajaron de la camioneta nadie habló de inmediato. La casa principal los recibió con el mismo silencio de las ruinas vivas. Las ventanas estaban sucias, varias con vidrios rotos. El corredor tenía tablas flojas. Una parte del techo mostraba la madera desnuda. Dentro el polvo cubría el piso, las paredes estaban apagadas y el aire olía a encierro viejo, humedad y abandono. Petra fue la primera en entrar. Caminó despacio por la sala grande, tocando con los dedos las paredes, como quien reconoce a un pariente enfermo. En una esquina todavía quedaban rastros de una repisa. En otra la marca más clara de un mueble que ya no estaba. Cada rincón parecía guardar un nombre, una comida servida, una risa, una discusión, una vida entera que se había ido quedando atrás. «Aquí dormían los niños», murmuró. Dolores la siguió sin interrumpirla. Evaristo se quedó en la puerta. No avanzó más. Observaba la casa con una tristeza contenida, de esas que solo necesitan lágrimas para doler. «Está muy retratado todo», dijo por fin. «Sí», respondió Petra, «pero no está muerto». Esa frase cayó en medio de la sala con un peso distinto. Dolores la miró. Vio la cobija gastada en su brazo, la cara marcada por los años, la calma con la que hablaba incluso cuando le temblaba algo por dentro. Entonces entendió que para ellos el rancho no era solo tierra robada. Era memoria, era herida, era nombre. Pero también podía ser otra cosa, una oportunidad. Isidro abrió una puerta lateral que daba a los cuartos del fondo. Había polvo acumulado en las esquinas, muebles rotos, un catre vencido, telarañas que cruzaban de una pared a otra como si hubieran tenido tiempo de construir allí su propio mundo. «Con trabajo esto se levanta», dijo él. Dolores lo miró y no supo si estaba hablando de la casa o de ellos. Caminó hasta el patio central. El suelo estaba cubierto de hojas secas, ramas caídas y restos de lo que alguna vez había sido un jardín. Aún así, se notaba la amplitud del lugar. El silencio no era vacío, era grande. Tenía espacio para más de una vida. Se detuvo junto a ventana rota. «Aquí podría haber camas», dijo pensando en voz alta. Evaristo volteó hacia ella. «¿Camas?» «Sí», respondió Petra despacio, como si la idea le naciera delante de los ojos. «Para gente que ya no tiene dónde dormir. Viejos solos, viudas, personas que fueron echadas de su casa, gente que anda de aquí para allá con su vida en una bolsa». Dolores la escuchó inmóvil. Petra siguió, y ahora en su voz había algo distinto, algo parecido a una fuerza nueva. «Si a nosotros nos encontraron en el camino, ¿cuántos más habrá? ¿Cuántos están esperando que alguien les abra una puerta?» El rancho quedó callado. Evaristo se llevó la mano al sombrero y miró hacia el fondo del patio como si estuviera viendo algo que todavía no existía. «Un refugio», dijo finalmente. Petra asintió. «Eso, un refugio de verdad. No solo un techo, un lugar donde no te miren como estorbo. Donde te den comida, un cuarto, una mesa, una silla y un poco de respeto». Dolores sintió que la garganta se le apretaba, porque esa idea era enorme, casi imposible, y sin embargo tenía sentido. Tenía más sentido que muchas otras cosas que había visto en su vida. Un rancho robado convertido en casa para los que nunca tuvieron casa. Una tierra marcada por la traición abriendo espacio para la dignidad. Isidro sonrió apenas. «No va a ser fácil», dijo. «Nunca lo ha sido», contestó Petra. Dolores dejó salir una risa corta, temblorosa, casi unas cascaradas, el patio herido, las ventanas abiertas al polvo. Luego miró a los tres, uno por uno, y por primera vez no vio ruina. Vio obra, vio manos trabajando, vio mesas llenas, vio voces, vio movimiento. Pero la vida, como si quisiera recordarles que nada se arregla de una vez, todavía guardaba otro golpe. El parto de Dolores empezó esa misma noche. Primero fue una molestia baja, una contracción que ella quiso confundir con cansancio. Luego otra, y otra más. Para la medianoche ya no pudo seguir fingiendo. Petra fue la primera en entenderlo. La miró una sola vez, vio cómo se le endurecía el rostro, y le dijo a Isidro que fuera por la partera. El cuarto de Dolores se llenó de pasos, de agua caliente, de telas limpias, de voces que hablaban en susurros para no asustarla. Afuera, el rancho seguía siendo una sombra vieja.
Adentro el cuerpo de Dolores peleaba por traer algo nuevo al mundo. Fue un parto largo. Dolores gritó con la cara hundida en la sábana, sudando, temblando, sintiendo que el cuerpo ya no le pertenecía del todo. Petra no le soltó la mano ni un segundo. Evaristo permaneció en la puerta sin entrar, con los ojos cerrados de vez en cuando, como si rezara a su manera. Isidro caminaba de un lado a otro por el corredor, sin poder hacer nada más que esperar. Y entonces, al amanecer, el niño lloró. No fue un llanto fuerte al principio, más bien un quejido pequeño, frágil, como si todavía no terminara de entender el lugar al que acababa de llegar. La partera lo limpió con cuidado y se lo puso sobre el pecho a Dolores. Ella lo miró sin poder hablar. Tenía los puños cerrados, la cara arrugada, los ojos apretados como si no quisiera entregar nada al mundo tan fácilmente. Y sin embargo ahí estaba, vivo. Es un niño, dijo la partera. Dolores cerró los ojos un instante. Pensó en Germán, en el marido que ya no iba a verlo crecer, en todo lo que dolía ponerle un nombre a un hijo cuando se ha perdido tanto. Pero también pensó en la casa vacía de la encantada, en la idea de un refugio, en las escrituras recuperadas, en esa vida que se estaba rehaciendo pedazo por pedazo. «Se va a llamar Germán», dijo al fin, con la voz rota, como su padre. Petra empezó a llorar en silencio. Evaristo, desde la puerta, se llevó la mano al rostro y no dijo nada. Isidro se apoyó en el marco con los ojos cerrados, como si el peso de esos años al fin le hubiera dado permiso descansar un poco. Dolores miró a su hijo, tan pequeño, tan nuevo, tan distinto del miedo que había cargado durante meses, y entendió que la historia no terminaba ahí, apenas estaba cambiando de forma, porque el Rao ya no era solo una tierra recuperada, era un lugar esperando llenarse, y ese niño, dormido sobre su pecho, era la prueba de que todavía se podía empezar otra vez. Meses después, lo que comenzó como un refugio improvisado ya tenía puertas abiertas, camas listas y una nueva familia esperando llegar. La primera vez que un anciano cruzó la puerta del rancho y preguntó si de verdad ese cuarto era para él, Dolores supo que aquella casa ya no le pertenecía solo a una familia, pertenecía a todos los que habían sido olvidados. Fue una mañana de lluvia fina, de esas que no enfrían de golpe, pero van calando despacio hasta los huesos. Dolores estaba en el corredor, con Germán dormido en el rebozo y Petra acomodando unas tazas en la mesa larga, cuando escucharon los pasos lentos en la entrada. Isidro abrió el portón y ayudó a bajar a un hombre pequeño, encorvado, con una bolsa de tela amarrada al hombro y una mirada tan desconfiada como cansada. Se llamaba don Secundino. Tenía 79 años y llevaba 3 noches durmiendo en la terminal del pueblo. La trabajadora social le había hablado del refugio, pero él no quería creer en lugares así. Decía que a su edad ya no se ofrecían cosas buenas sin pedir algo a cambio. Entró despacio, mirando el piso, las paredes limpias, la mesa laxina, las camas hechas con colchas nuevas. Se detuvo en medio del cuarto que le habían preparado y volvió a preguntar lo mismo, como si todavía esperara descubrir la trampa. ¿De veras es para mí? Dolores sonrió apenas, con esa ternura que le había nacido desde el principio para los desconocidos. Sí, don Secundino, para usted. El hombre no respondió. Solo dejó la bolsa sobre la cama y se sentó muy despacio, como si no quisiera romper nada. Luego pasó la mano por la manta doblada y se le aguaron los ojos. Esa escena se repitió muchas veces después, con otros nombres y otras historias, pero con la misma cara de incredulidad. Llegó doña Refugio, que había vivido meses arrimada en una casa donde nunca la hicieron sentir parte. Llegó don Aurelio con las rodillas gastadas de tanto campo y una tristeza callada que le salía en los hombros. Llegó doña Esperanza, con una cajita de cartón donde traía fotos viejas, una radio pequeña y el vestido que usaba los domingos. Nadie llegaba con mucho. Algunos traían una cobija, otros una taza, otros solo el cansancio de haber sido echados de un lado a otro como si estorbaran. Pero ahí siempre había café. Petra se levantaba antes que el sol para prender la lumbre. El olor del pan empezaba a salir de la cocina mientras el cielo seguía gris. A veces amasaba en silencio, a veces cantaba bajito, como si acordarse de viejas canciones le ayudara a que el día no se sintiera tan pesado. Las mujeres que llegaban se sentaban a su lado y aprendían a hacer bolillos, tortillas de harina, pan dulce, lo que hubiera para compartir. Y en esa cocina, entre harina en las manos y vapor pegado a los vidrios, muchas empezaron a hablar por primera vez de lo que habían callado durante años. Evaristo, por su parte, convirtió el viejo cobertizo en un taller. No había día que no se le viera con un martillo, una lija o una tabla atravesada bajo el brazo. Enseñaba a reparar sillas, a fijar patas flojas, a devolverle dignidad a lo roto. Decía poco, pero sabía mirar. Y con esa mirada sabía cuándo un hombre necesitaba trabajar con las manos para no hundirse por dentro. Isidro vino a ayudar desde el primer mes.
Al principio iba los domingos, luego empezó a llegar entre semana, y después ya nadie supo bien en qué momento dejó de ser visita para volverse parte de la casa. Trajo herramientas, pintó una barda, arregló el sistema de agua, sembró árboles frutales junto al huerto y levantó un pequeño cuarto donde guardaban los víveres. También abrió un taller de carpintería en el pueblo cercano, pero regresaba siempre al rancho. Decía que ahí había aprendido algo que no se enseña en ningún oficio, que un hogar no es solo donde uno nace, sino donde uno vuelve a quedarse. Sus hijos corrieron por el jardín como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Llamaban abuelo a Evaristo y abuela a Petra sin pensarlo, como si la sangre se inventara sola cuando el cariño es verdadero. El pequeño Germán creció entre voces, entre manos viejas, entre recetas, cuentos y rezos. Aprendió a caminar sobre el suelo de piedra del patio, a agarrarse del delantal de Petra, a quedarse quieto escuchando a doña Refugio leer en voz alta por las tardes. Porque también hubo lectura, una mesa bajo la sombra, libros donados, cuadernos usados y lápices cortitos que pasaban de mano en mano. Donde antes había silencio de abandono, ahora había sílabas, risas, correcciones suaves, niños repitiendo palabras, ancianos aprendiendo a escribir sus nombres otra vez. Doña Refugio descubrió que todavía podía enseñar. Don Aurelio empezó a leer el periódico. Don Secundino, con paciencia de tierra, se aprendió la firma que durante años le dio vergüenza poner. Y el huerto fue creciendo al fondo, más por terquedad que por fortuna. Dolores, con Germán ya más grande de lo que ella había imaginado en los días oscuros, sembraba cilantro, jitomate, chile, calabaza y hierbas de olor. El niño la seguía con una cubeta pequeña, metiendo las manos en la tierra como si entendiera que allí también se construía algo importante. A veces se le veía junto a Evaristo, sosteniendo tornillos, o con Petra, aplastando masa con un rodillo demasiado grande para sus brazos, o corriendo detrás de los otros niños que empezaron a llegar con sus madres, con sus abuelos, con sus propias historias de pérdida. El lugar se llenó de ruido bueno. De cucharas golpeando platos, de pasos en el corredor, de alguien riéndose en el patio, de una radio vieja que Petra ponía al mediodía, de perros echados bajo la mesa, de una escoba barriendo temprano, de niños discutiendo por una pelota, de viejos recordando nombres que creían olvidados. Y mientras la casa se llenaba de vida, afuera también se cerraban cuentas viejas. Celestino y Amparo, los hijos que habían empujado la traición hasta el fondo, terminaron enfrentando la justicia. Ya no pudieron esconderse detrás de firmas falsas ni de abogados comprados. Las pruebas eran demasiadas. El fraude quedó expuesto, las tierras robadas comenzaron a regresar a sus dueños verdaderos, y el pueblo entero se enteró de lo que habían hecho. No fue una caída ruidosa, pero sí definitiva. Perdieron sus negocios, sus contactos, su impunidad, y aunque la cárcel no llegó como todos esperaban, la vergüenza sí. La vergüenza los dejó solos. Nadie en la Encantada volvió a pronunciar sus nombres con rabia. Con el tiempo dejaron de ser un tema. Ya no hacían falta para sostener la vida que seguía creciendo ahí dentro. Isidro, en cambio, siguió quedándose. A veces dormía en el taller cuando había mucho trabajo. Otras veces cenaba con todos y luego se iba tarde, con una lámpara en la mano y la camisa manchada de aserrín. Los domingos llegaba con pan, con clavos, con noticias del pueblo y con sus hijos, que ya no querían irse cuando tocaba regresar. Él había perdido años buscando a sus padres, pero al final encontró algo más grande que ellos. Encontró su lugar. Una tarde mientras el sol caía detrás de los cerros y el cielo se ponía color de naranja viejo, Dolores salió al corredor después de acostar a Germán. Se sentó sola un momento, con una taza de café entre las manos, mirando la mesa a través de la ventana abierta. Adentro estaban todos. Petra servía el pan recién hecho. Don Secundino contaba una historia y los demás se reían antes de entenderla por completo. Doña Esperanza acomodaba unas flores en un vaso. Evaristo, con el brazo apoyado en el respaldo de la silla, escuchaba a Isidro hablar del techo nuevo que iban a poner la siguiente semana. Los niños corrían alrededor de las sillas, y Germán, medio despierto, alargaba una mano hacia la voz de su madre cada vez que la escuchaba cerca. Dolores se quedó mirándolos sin decir nada. Pensó en el día en que vio a aquellos dos ancianos a la orilla del camino. Pensó en el miedo, en el banco, en la soledad, en la deuda, en el bebé por nacer, en la carreta vieja, en la tentación de pasar de largo. Y comprendió por fin que aquella decisión no la había hundido, la había llevado justo hasta donde tenía que estar. No había perdido su vida, la había abierto. Sonrió con los ojos húmedos, viendo cómo la mesa se llenaba otra vez de platos, de manos, de historias, de gente que ya no tenía que pedir permiso para existir. Y en ese instante entendió que a veces una puerta se abre para rescatar a otros,
pero termina salvando a quien se atrevió a abrirla primero.